Muy bien, mis hermanos, vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Voy a invitarles a que nos pongamos de pie, por favor, hermanos, para dar lectura a la palabra de Dios. Vamos a hacer dos cosas, hermanos. Leemos la palabra de Dios y quiero invitarles, ¿por qué no dejamos las últimas 4 hileras de bancas vacías, hermanos? Para los que lleguen tarde, puedan sentarse en las últimas bancas y evitar menos distracción y así acostumbrarnos a hacerlo, hermanos. Entonces le invito, por favor, pásenle a ocupar las siguientes bancas. Efesios capítulo 4. Hermano David, hermana Elsa, pásenle más acá. Hugo, ven, hermana Dina, pásenle. Desde la cuarta salga, hermano. Efesios capítulo 4. Muy bien, vamos a leer alternadamente solo 3 versículos, hermanos. 30 al 32. Usted el 30, yo el 31 y juntos el 32, hermanos. Efesios 4, 30 al 32. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Juntos el 32, hermanos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Semanas atrás empezamos a ver, hermano, el tema unos a otros. Tengamos en mente que la Biblia usa la metáfora, hermanos, de un cuerpo para referirse a la iglesia. Y hermanos, como bien sabemos, un cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro, aunque es diferente al otro, de alguna manera, hermano, cada miembro está unido a lo demás. Y todo miembro necesita de los demás. Si usted recuerda, en 1 Corintios 12, la Biblia claramente dice: el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. La cabeza no puede decir a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Todos los miembros nos necesitamos unos a otros. Y claramente, específicamente, la Biblia nos muestra varias exhortaciones específicas en cuanto a unos a otros. En 3-4 semanas estuvimos viendo uno de los mandamientos principales que tiene que ver con amarnos unos a otros. Es nuestra responsabilidad amar a nuestro hermano en Cristo. Es nuestra responsabilidad estar dispuesto a sacrificar por nuestro hermano en Cristo. Y aun cuando nuestro hermano en Cristo nos pague mal, ¿qué debemos hacer? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, hermano, ¿qué otro elemento es fundamental para que el cuerpo de Cristo funcione de buena manera? ¿Qué otro elemento es fundamental para que un matrimonio, una familia, funcione de buena manera? ¿Qué elemento es fundamental para que como sociedad funcionemos bien, hermanos? Fíjense lo que dice el versículo 32. Antes, sed benignos. Ahí está una responsabilidad unos con otros, pero no es el que vamos a tratar hoy. Misericordiosos. Y lea conmigo lo que dice después, hermanos. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hablamos de amarnos unos a otros, y no puede haber un amor genuino sin tener la disposición de perdonarnos unos a otros. Alguien puede decir: yo amo mucho. Quien realmente ama
y no está dispuesto a perdonar, es porque el amor no es genuino, hermanos. ¿Sabe quién ama con un amor incomparable? ¿Y qué nos dice la Biblia? Que debemos perdonar como Él lo hace con nosotros. Qué importante tener en mente que es nuestra responsabilidad, hermano, perdonarnos unos a otros. Señor, gracias por su preciosa palabra. Le suplico que su Santo Espíritu pueda obrar con libertad, hablar en nuestras vidas, en nuestros corazones, que podamos tomar decisiones, Señor, para poder seguir adelante. Todos necesitamos este principio, esta enseñanza. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Según una revista americana, datos, hermanos, de nuestro vecino país, nos dice que miles de demandas judiciales se hacen cada día. Hermano, miles de demandas judiciales se hacen cada día. ¿Sabe cuál es la razón, hermano, por las que miles de demandas judiciales se llevan a cabo cada día? Porque los cónyuges no pueden perdonarse unos a otros y están buscando terminar con su relación. Los empleados o patrones no están dispuestos a perdonarse unos a otros y se están demandando. Los vecinos no se perdonan y por lo tanto se demandan, se buscan pleito, se hacen un mal. Resultado final, hermano, demandas por doquier. A lo mejor no es tanto aquí, hermano, aquí es amor apache, hermanos, pero en Estados Unidos, hermano, cierta revista mencionaba que miles de demandas se ejecutan cada día y todo, hermano, por no poder, con sabiduría, con prudencia, con un espíritu cristiano, poder perdonar. Hermano, arranques de cólera, tensión en el hogar, apatía, silencio e indiferencia, desconfianza, rencor, amargura, frustración. ¿Y todo por qué, hermanos? Falta de perdón. Hermano, la misma revista que le mencionaba dice que se gastan millones de dólares, hermano, millones de dólares en tranquilizantes, en drogas, en antidepresivos, tratando de hacer frente a ansiedad interna. Hermano, médicos, escúcheme, médicos que no tienen nada que ver con la Biblia, dicen que los resentimientos arraigados, la amargura, afecta terriblemente nuestro bienestar físico. Hermano, resentimiento, amargura, ira desmedida, constante, trae trastornos físicos que pueden llegar a convertirse en enfermedades crónicas. Hermano, personas con amargura y resentimiento, personas con problemas con el prójimo, difícilmente admitirán que su problema es falta de perdón. Pero, hermanos, Dios no se equivoca. Vaya conmigo a Proverbios, no pierda Efesios y vaya conmigo a Proverbios 3. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Fíjense lo que dice versículo 5. Fíjate de Jehová, ¿de qué, hermanos? Y no te apoyes en qué. Hermano, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando personas se apoyan en su propia prudencia? Escuchen lo que le voy a decir.
La idea de su propia prudencia tiene que ver con nuestro razonamiento, tiene que ver con nuestra lógica, tiene que ver con nuestra manera de ver las cosas. Hermano, ¿cuántas veces personas se han autoconvencido de que no tienen por qué perdonar a su prójimo? ¿Cuántas personas se han autoconvencido? Y escúcheme, y después personas que se autoconvencen buscan a disque amigos que les digan lo que ellos quieren escuchar. Hermano, si usted quiere ser honesto, si usted quiere estar bien, no busque escuchar a quien le va a decir lo que usted quiere. Busque escuchar, hermano, la verdad. La verdad. Y muchas veces la verdad, hermano, pega más duro que Mike Tyson, hermanos. Y a veces la verdad no nos va a gustar, hermano, pero a veces la verdad es que estamos muy amargados. A veces la verdad, hermano, es que tenemos mucho rencor. A veces la verdad es que tenemos mucho resentimiento. A veces, hermano, ¿no le ha tocado en alguna ocasión, hermano, abrazar a alguien, toparse con alguien que despide cierto espíritu no muy atractivo? ¿Le ha pasado, hermano? Mire, el que es consciente que apesta y ya pasó el efecto. Mire, tristes comerciales mentirosos dicen que dura 24 horas el efecto del desodorante. Mentiras, hermano. Ya pasó el efecto, o se le pasó, o no tuvo de perdida chance de agarrar un limón y echarse. ¿Quién se da cuenta que apesta, hermano, está así y en el rincón? Pero a quien no le importa anda quitadísimo de la pena. ¿Y cuánta gente amargada hay en nuestra sociedad que anda quitadísima de la pena como si oliera a Chanel? Y no, hombre, hermano, huele a queso fundido, a queso cheese, ese que faltan los nachos nada más. ¿Por qué? Por amargura, por resentimiento. Y todo como resultado, hermano, falta de perdón. Falta de perdón. Dios nos recuerda a través de su palabra que debemos estar dispuestos a perdonar. Dice Proverbios 3:5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en ¿qué? Reconócelo en todos tus caminos y ¿qué? ¿Sabe qué implica enderezar la vereda? Que si ando amargado, resentido, frustrado, enojado, y ni me lo mencionen porque no quiero saber de él o de ella. ¿Sabe qué significa enderezar el camino? Reconciliarse. ¿Sabe qué implica reconocerlo en todos nuestros caminos? Ser honesto y transparente con él. ¿Y por qué no de vez en cuando preguntarle: Señor, ¿estoy bien con todo el mundo? Señor, ¿no andaré medio amargado con alguien? Señor, ¿cómo estoy con los demás? Un padre no desea que sus hijos estén bien. Imagínese, hermana Rosy, que Alex y su hija anden del chongo imagínate que te dé unas patadas tu hermana, Alex. Otras va a decir eso. Imagínese Daniel y Octavio del chongo, hermanos. Ellos son pura miel, ellos siempre se aman mucho, hermanos. Imagínese, hermana Inés, sus talibanes ahí agarrados del chongo, hermano. Hermanos, los padres quieren que los hijos estén bien. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Y creo que si somos honestos con Él y lo reconocemos en todos nuestros caminos, Él no tendrá ningún problema en traer a nuestra mente: considera tu relación con cierta persona, considera tu actuar con cierta persona.
Hermano, reconócelo en todos tus caminos y Él ¿qué? Enderezará nuestras veredas. Mire versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y fíjese qué impresionante lo que dice versículo 8. Porque será que, hermanos. ¿Y qué dice después? ¿Sabe de qué habla eso, hermano? Mire, lo que le voy a decir puede sonar controversial, hermano, pero espero que me lo entienda. Hermanos, todos un día enfermaremos, todos un día moriremos, y yo no conozco a nadie que murió, hermano, porque el cuerpo no aguantaba lo saludable. Toda persona que muere es porque se enferma. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Hermano, todos vamos a enfermar, porque todos un día, si es que no viene el arrebatamiento, un día vamos a morir. Pero ¿sabe a qué se refiere? ¿Será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos? Hermano, que cuando enfermaremos no por causa nuestra. Hermano, amargura, resentimiento, enojo, coraje, ira desmedida trae muchos problemas de salud. Muchos problemas de salud. Salomón dice, será medicina a tu cuerpo. ¿Qué es medicina a su cuerpo? Hermano, vivir en el temor de Dios. ¿Qué es medicina a nuestro cuerpo? Hermano, permitir que Él enderece nuestras veredas. No ser sabio en mi propia opinión. No dejarme llevar por mi propio razonamiento. Hermano, Dios nos recuerda una y otra vez que debemos perdonar de la misma manera que Él nos perdona a nosotros. A través de esta enseñanza quiero responder 3 preguntas. Yo creo que a lo mejor no las vamos a terminar hoy, hermanos, pero 3 preguntas. ¿Por qué debemos perdonar? ¿Cuándo debemos perdonar? ¿Y cómo debemos hacerlo? En primer lugar, hermano, ¿por qué debemos perdonar? Mire, lo primero que debemos tener en mente, lo primero que debemos saber y reconocer es que cada uno de nosotros, hermano, no estamos en un nivel de perfección de tal manera que ninguno de nosotros puede decir: yo nunca necesito perdón, yo nunca ofendo, yo siempre uso mis labios de manera perfecta, mis ojos siempre miran lo recto, mis manos siempre hacen lo correcto, mis pies siempre me conducen a las veredas correctas, siempre pienso correctamente. Hermano, ayúdenme, seamos muy honestos. ¿Quién de nosotros no batalla con malos pensamientos? Si alguien aquí no batalla con malos pensamientos, levante su mano. Bueno, déjeme invertir la pregunta por si no me entendió. Levantemos la mano, ¿quiénes batallamos con malos pensamientos? Bueno, si usted levantó la mano, usted muy seguido necesita perdón. Ahora, hermano, ¿verdad que no entramos en conflicto cuando decimos, perdóneme, hermano, no le manda a Dios que me perdone? ¿Verdad que no tenemos conflicto con eso? Pero cuando se voltea la tortilla y somos nosotros los que tenemos que perdonar, como dijo el buen brother Cantinflas, ahí está el detalle, ¿verdad? Hermano, lo primero que debemos tener en mente es que todos, muchas veces, y muchas veces más seguido de lo que quisiéramos, vamos a ofender. Hermano, ¿cómo podemos ofender a alguien? Ayúdenme, hermanos. ¿De qué manera podemos ofender a alguien? Verbalmente, con actitudes, con nuestra lengua, negándole un favor, siendo indiferente. Ahora,
Ahí le va lo siguiente. Termina el versículo conmigo. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás, porque el que mata es culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿dónde están los enojones? Cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que le diga fatuo o necio, ya es que no necesita matar a alguien para pecar contra Dios. Hermano, el mismo juicio por el cual soy culpable si asesino a alguien es el mismo juicio que viene contra mí, hermano, cuando yo me enojo con alguien. Cuando en mi corazón alguien es necio, es torpe, es fatuo. Hermanos, ¿cuándo usted ha tenido a un hermano o a una hermana que se para frente a usted? Daniel, ven. No bajo porque está la cámara ahí. Yo estoy que me siento como perro amarrado aquí, hermanos. ¿Cuándo usted ha tenido a alguien que se pare frente a usted y le diga, hermano, quiero decirte algo, perdóname, dime por qué. ¿Qué importa? Perdóname, porque he tenido muy malos pensamientos y deseos contra ti. Y la persona, pues, ¿cuándo me has dicho algo? ¿Cuándo me has hecho algo? No lo he hecho, pero si supieras lo que pienso de ti, si supieras lo que en mi mente te he hecho, en mi mente soy sicario y no me han pagado de gratis. ¿Cuándo hemos hecho eso? ¿Cuándo alguien se ha parado frente a usted a pedirle perdón porque tiene malos pensamientos de usted? ¿Cuándo usted lo ha hecho? Y no me diga que no ha tenido malos pensamientos. De harina nos echamos cuantas, ¿verdad? Hermano, si queremos ser honestos, íntegros y estar bien delante de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar y estar dispuestos a pedir perdón. ¿Por qué debemos perdonar, hermanos? ¿Por qué debemos perdonar? Déjenme mencionarle 4 cosas bien rápidas, hermanos. Miren Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. ¿Estamos ahí, hermanos? Mateo 6, 14 y 15. Dice la Biblia, porque si perdonáis a los hombres sus ¿qué? Os perdonará también a vosotros ¿quién? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre ¿qué? Os perdonará vuestras ofensas. Ahora, hermano, guarde su lugar ahí en Mateo y vaya a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Miren versículo 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice la Biblia, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dice después, hermanos?
Hermano, ¿qué necesita hacer una persona para ir al cielo? Arrepentirse y creer en el Evangelio. Hermano, suponga usted que el día de hoy se arrepintió y creyó en el Evangelio. Usted ya es salvo, es salva, porque se arrepintió y creyó en el Evangelio. Una pregunta capciosa. ¿Ya no necesita arrepentimiento y ya no necesita creer? Ahora, para salvación no, pero para estar en correcta comunión con Dios lo necesitamos todos los días. Lo necesitamos todos los días. Hermano, el 2 de abril de 1997 que su servidor se arrepintió y creyó en Cristo, fui salvo. Hermano, me reconcilié con Él. Pasé de ser un hijo del diablo a ser un hijo de Dios. Hermano, mi preocupación ya no es por ser justificado delante de Dios. Ya fui declarado justo. Mi preocupación ahora debe ser caminar en una correcta relación con mi nuevo Padre. ¿Quién es mi nuevo Padre? Dios. Y para estar en paz con Él, para tener una buena relación con Él, sencillamente para poder ser lleno del Espíritu Santo, para que Él pueda usarme con toda libertad. ¿Sabe qué necesito? Tener su perdón constante, tener su perdón cada día, no su perdón de salvación, su perdón para estar en correcta comunión con Dios. ¿Y qué dice la Biblia, hermano? Que es un requisito para estar en perfecta paz con Dios. ¿Sabe qué es un requisito? Tener un espíritu perdonador, hermanos. ¿Por qué necesito perdonar? En primer lugar, hermano, para vivir en completa paz. Hermano, la persona amargada, la persona frustrada, la persona resentida, no disfruta de completa paz. ¿Por qué? Porque entre su padre y él las cosas no están bien. Mire, regrese a Mateo, muy claramente la Biblia lo está diciendo. Mateo capítulo 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros. ¿Quién, hermanos? Le aclaro, no es el perdón de salvación, hermano. Es el perdón relacional, es el perdón de mi relación con Cristo de cada día. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermano, ¿quién quiere vivir mal con su Padre? ¿Quién quiere estar mal con Dios? Nadie debiéramos desear eso. ¿Qué necesitamos, hermano? Estar dispuestos a perdonar. ¿Por qué necesito perdonar? Para estar en completa paz con Dios. Estar en completa paz con Dios. Esta historia la he contado anteriormente, hermano, pero la voy a contar otra vez porque encaja aquí muy bien. La Iglesia Bautista Cordero de Dios, hermano, donde pastoreé en Hermosillo, está el auditorio y después, hermano, había un patio, ya se convirtieron en salones ese patio. Ahí en ese patio está el auditorio y en donde está la puerta acá lateral, ahí había una puerta también. Abríamos la puerta, pasábamos al patio. En el patio teníamos una alberca de esas que se montan y se desmontan, y servía de bautisterio. Hermano, llenar la alberca ocupaba mucha agua porque no era tan pequeña. La alberca tenía un mecanismo, tenía un motorcito, le echábamos ciertos polvos mágicos ahí, hermano, prendíamos todos los días el motorcito, el agua estaba girando y podíamos durar, hermano. La última vez duramos como 14 años con el agua, hermano. Le bautizábamos en tepache, en agua de piña a la gente. No se cree, hermano, unas 2 o 3 veces al año la vaciábamos en la alberca. Un sábado me llevé a mis hijos, hermano,
Teníamos reunión de varones y mientras tenían la reunión de varones, ellos tenían que supervisar que la alberca se vaciara correctamente. Hermano, hicimos un mecanismo con tubos de plástico como de PVC que conducían al registro. El agua salía y caía ahí al registro y la alberca se iba vaciando, hermano. De repente yo estoy enseñando a los varones y llega uno de mis hijos y me dice: papá, el agua está hasta medio auditorio. Lo bueno es que estaban cuidando bien, estaban bien atentos, hermanos. El agua da hasta la mitad del auditorio. Y vamos corriendo todos los varones y efectivamente, hermano, el agua llegaba hasta la mitad del auditorio, hermanos. Y un hermano dice: pues alguien tiene que meter la mano al registro. Y yo dije: pues métela. No, yo no. Y todos voltearon a mirarme a mí, hermano. Pues meto la mano al registro y, hermano, hasta donde me alcanzó el brazo, sentí algo, lo aplasté, lo jalé, hermanos. Y era un tapón de bolsas de plástico, lo que ni se imagina salió ahí, hermanos. Después fui y los saludé a todos para que se les... No se crean, hermano. Hermano, quitamos el tapón y ¡pum! Se fue el agua. ¿Sabe por qué no tenemos victoria en nuestro matrimonio? ¿Sabe por qué, hermano, nuestros hijos están amargados con nosotros o nosotros con nuestros hijos? ¿Sabe por qué alguien conoce el dicho: hasta lo que no comen les hace? ¿Sabe por qué hay personas así, hermano, que hasta lo que no comen les hace daño? Porque hay un tapón, hermanos, que estorba que la gracia de Dios fluya con libertad. ¿Y sabe cuál es ese tapón muchas veces? La falta de disposición de perdonar, hermanos. ¿Por qué necesitamos perdonar, hermano? Para vivir en completa paz. Vivir en completa paz. Recuerdo mucho, hermanos, al pastor Jorge Rocha, que en una ocasión estaba predicando, creo que en Estados Unidos, y él predicó sobre la amargura en esa ocasión, y él mencionó que después de la predicación termina el servicio, los hermanos se saludan, a los minutos empiezan a ir poco a poco, y acá en las primeras bancas estaba un ancianito, hermanos, de 90 y tantos años. Llore, 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 llore. El pastor Rocha menciona que él, desde que estaba predicando, lo veía llorar. No llore, hermano Pablo, no llore, consuélelo, hermano. Estaba llorando el Señor en la predicación y siguió llorando, hermano. Se llamaba Magdaleno, el hermano. Hermanos, el pastor no aguanta y va y le saluda: hermano, ¿qué tiene? El hermano empieza a contar la historia, hermano. La razón de su llanto era por la amargura que él tenía contra su padre. El hermano tenía 90 y tantos años, hermanos, y el padre del hermano murió cuando él tenía 17. Quiere decir que habían pasado más de 70 años y no podía superar la amargura. ¿Sabe por qué, hermano? Falta de perdón. Un señor que tenía 70 y tantos años, posiblemente en el infierno, y no lo perdonaba todavía. Ahora, el papá hizo bien, no, el papá fue terrible con él. Hermano, pero si perdonamos, y esto lo vamos a ver más adelante, no es por la otra persona, es por salud propia. Por salud propia. Hermano, ¿por qué necesitamos perdonar? Número uno, para tener completa paz. Mire una segunda razón, Efesios 4:32. Efesios 4:32. ¿Estamos ahí, hermanos? Efesios 4:32. Dice la Biblia: antes sed que, hermanos, benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Y qué dice después? Perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, mire, la Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento, el
el 99% en hebreo, una partecita en arameo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Hermano, le voy a confesar algo. Hace unos años, el hermano que hoy es pastor en Hermosillo, es maestro de griego. Hermano, intentó darme clase de griego. No me dijo que yo era un caso perdido, hermano, pero dejó de darme clases. Sara, hermano, se aprendió el alfabeto griego y yo no, hermanos. Me da vergüenza decirlo. Con la canción. Alfabeta, y hasta ahí me lo sé. Escúcheme, pero quisiera aprender griego. Sí, hermano, pero yo soy de lento crecimiento, hermano. Pero escúcheme, no necesitamos saber griego para conocer a Dios. Necesitamos conocer bien nuestro idioma. Y si aprendemos griego, gloria a Dios. Ojalá en el cielo aprenda. La eternidad me alcanzará posiblemente para aprender griego. ¿Qué quiero decirle con esto? Que si machucamos bien el español, si masticamos bien el español, el verso 32, hermano, ¿es una opción o es un mandato? No intente interpretarlo en griego ni en totonaca, en sinaloense puro y nato. Hermano, el 32 está en tono de ¿qué? De mandato. Hermano, ¿por qué necesito perdonar para tener completa paz? Número 2, hermano, porque Dios lo manda. Porque Dios lo manda. Hermano, estábamos por irnos al instituto. Luis conoce esta historia. Estábamos por irnos al instituto, su servidor y mi cuñado, el hermano mayor de mi esposa, hermano Julio. 47, 48 grados, hermano. No en el infierno, en Hermosillo, hermanos. Hermano, 10, 11 de la mañana, el pastor nos habla a la oficina y me dice: mijo, tráete el pico y la pala. Si se le dice pico y pala aquí, hermano. Tráiganse el pico y la pala. Nos lleva al estacionamiento, hermano, y mide como 3 metros de ancho y como 7, 8 de largo, con cal, y pensando, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer, pastor? No, mijo, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer él y yo, pastor? Hagan un hoyo de 50 centímetros. ¿Para qué, pastor? Hagan el hoyo. Hicimos el hoyo, hermanos. Pastor, ya. Y lo ve. 10 centímetros más. Ya, pastor. Excelente, saca la cartera, hermano. Nos dan no me acuerdo cuánto. Vayan a la tienda, cómprense un pan, una coca, siéntense en la sombrita, cómenselo y cuando se lo coman van a la oficina. Vamos a la oficina y decir, ¿qué va a hacer el pastor? Ya, llegamos a la oficina. Listo, pastor, con los bigotes ahí del pan. Listo, pastor. Excelente, mijo. Tápenlo ahora. Lo dijo en griego, en totonaca. ¿Cómo, pastor? No te hagas que lo tapes. Nos saben, tapamos el hoyo. Ya, pastor, aplánalo bien. Ya, pastor. Excelente. Pastor, ¿y para qué? Si no aprenden a ser obedientes, no sirven en el ministerio. Si no aprendes a hacer... Si ustedes hubieran mostrado enojo, molestia, si supiera cómo estaba por dentro. No se crean. Si ustedes hubieran mostrado enojo, molestia, no los mando al instituto. Lección de actitud. Lección de actitud. Hermano, injusto en mi opinión. Pues, ¿qué importa mi opinión? En nuestra mente es que ¿por qué voy a perdonar? ¿Por qué voy a perdonar? Porque Dios lo manda. Hermano, porque Dios lo manda. No estoy de acuerdo. No nos están preguntando, hermano. Es que es injusto. Los mandamientos no pueden ser injustos porque vienen de parte de un Dios santo. Ahora, lo que alguien te hizo, sí, 10,000 veces sí, posiblemente es injusto, pero el mandamiento es santo. ¿Y por qué debo de hacerlo? Porque Dios lo manda, hermanos. No me diga que es muy justo que nos haya perdonado. ¿Verdad que ahí no batallamos?
¿Y qué dice? Perdona de la manera que Cristo te perdonó. Hermano, ahí no pensamos en injusticia. ¿Por qué debemos perdonar, hermano? Para estar en completa paz con Dios. ¿Por qué debemos perdonar, hermano? Porque Dios lo manda. Miren una tercera cosa, hermano. Están escuchando muy lento esta mañana, por eso no he avanzado mucho, hermano. Si ustedes escuchan rápido, yo avanzo rápido. Segunda de Corintios capítulo 2. Segundo libro de Corintios capítulo 2. Versículo 5. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 5. Síganme por favor con su vista. Dice la Biblia: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por quién. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con quién. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois ¿qué? Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Lea conmigo el 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermano, ¿por qué debo perdonar? Para estar en completa paz. ¿Por qué debo perdonar? Porque Dios lo manda. Daniel, abre un poquito la puerta. ¿Por qué debo perdonar? Para no dar lugar al diablo. Ciérralo. ¿No dice Pablo, ni deis lugar al diablo? Ni deis lugar al diablo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Mire, hermano, ¿se acuerda que Pablo utiliza la metáfora de la carrera para hacer alusión a la vida cristiana? Una carrera donde ¿quién nos va correteando? No es la suegra. Por cierto, hoy cumpleaños mi suegra, hermanos. Hermano, ¿quién nos va correteando? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos. ¿Cuáles maquinaciones? ¿Cuáles maquinaciones? ¿Y por qué le vas a perdonar? ¿Y por qué lo tienes que hacer? ¿Y por qué no? Piensa en el mal que te hizo. Piensa en lo mucho que te pisoteó. Qué terrible cuando alguien ha sido abusado sexualmente, hermanos. Es de las cosas que en mi mente no alcanzo yo a comprender por qué Dios lo permite. Pero Dios sigue sentado en su trono, hermanos. Y en medio de cualquier cosa, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Hermano, ¿por qué debo perdonar? Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Para que Satanás, hermano, no logre afectar nuestras vidas. Para que Satanás, hermano, no cause división en nosotros. ¿Sí notó que el pasaje que leímos, hermano, habla de perdonar a alguien? La pregunta es, ¿a quién tenían que perdonar, hermanos? ¿Saben a quién tenían que perdonar? En 1 de Corintios capítulo 5, no tiene que buscarlo. Se habla de un perverso que se metió con su madrastra. ¿Y sabe qué dijo Dios, hermano? Entrégenselo a Satanás. ¿Sabe qué significa entréguenselo a Satanás? ¡Ahí te va, diablo! El diablo se ríe. Si aquí no tengo papá comiendo de mi mano, ¿cómo que ahí te va? ¿Sabe qué significa
muy posiblemente entréguenlo a Satanás, déjenlo sin iglesia. Déjenlo sin la cobertura de la iglesia. Hermanos, una hermana que llegó a ser muy querida, yo la gané a Cristo, yo la bauticé, yo la discipulé, yo la enseñé a ganar almas, fue la mujer que más gente llevaba a la iglesia, tremendo testimonio de ella, pero tuvimos que expulsarla de la iglesia, hermanos. ¿Por qué, pastor? ¿Qué te importa? Seguimos todo el proceso, hermanos. Si tu hermano peca contra ti, etcétera, 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 si no escucha a la iglesia, tenla por gentil y publicano. Y se tuvo que hacer con todo el dolor de mi alma. Lo tuvimos que hacer, hermanos. Hermano, un declive, una caída impresionante. Una hermana me dice, pastor, la hermana fulana está en el hospital, atropelló un carro. Gracias por decirme, hermana. Voy a estar orando por ella. Sinceramente, hermano, estuve orando por ella. A los días, semana, 2 semanas, la hermana me dice, pastor, ¿cómo está la hermana? No sé. ¿No fue al hospital? No. ¿Por qué, pastor? Porque no es mi oveja. ¡Qué cruel! Hermano, decidió quedarse sin iglesia. Decidió la persona quedarse sin iglesia. Por cierto, hermanos, tenemos que regularizar la membresía de la iglesia. ¿Sabe para quién? ¿Sabe quién es mi responsabilidad? Todos, sí, pero ¿sabe quién es mi responsabilidad? Los miembros de la iglesia. Los miembros de la iglesia. Por eso siempre se tiene que tener bien claro quién es miembro de la iglesia. Hermano, oramos por ella. Pastor, si le hubiera hablado, hubiera ido encantadísimo de la vida. Es orgullo. No, hermanos. Pablo les instruyó: entréguenselo a Satanás. Hermano, muchos menosprecian la iglesia. Pero qué tremendo privilegio es ser parte de una iglesia. Amén. Muchos pensarán, yo no necesito ese triste gritón. Pues es tu problema. Es tu problema. Es tu problema. Podría venir uno bien calmadito y como quiera va a ser la misma. Porque el problema no es quién esté. El problema está aquí. El problema está aquí. Hermanos, ¿por qué perdonar? Para estar en completa paz. ¿Por qué perdonar? Porque Dios lo manda. ¿Por qué perdonar? Para que Él no gane ventaja sobre nosotros, hermanos. Y una última cosa, hermanos, una última cosa. ¿Por qué perdonar? Efesios 4, hermanos, Efesios 4. Efesios 4. ¿Cómo quisiera tener las palabras para explicar claramente esto, hermanos? Mire, se lo voy a tratar de explicar en 2 minutos muy rápido. Una de las cosas principales que el pecado afecta, no sé si lo estoy expresando bien, una de las cosas principales que el pecado logra dañar, hermanos, es nuestra manera de pensar. ¿Y sabe de qué manera logra el pecado afectar nuestra manera de pensar? No me malentienda lo que voy a decir, no me malentienda lo que voy a decir. Yo he escuchado a personas decir, y yo diría lo mismo, hermanos. Yo he escuchado a personas decir, ay, mis hijos son tan buenos, son tan maravillosos estos chamacos. No levanten la mano, ¿quién cree que tiene hijos buenos? Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? ¿Sabe cómo nos ve la Biblia? Como podrida llaga. ¿Sabe qué dice Job? Que somos gusanos. Ahora, no ves a tu hijo como podrida. ¿Sabe qué significa podrida llaga? Algo que está echando pus, algo perdido, algo apestoso, algo que se echó a perder. La Biblia nos ve como gusanos. Es más, nada más de mencionarlo, algunos ya se ofendieron. Oféndanse con Job. Oféndanse con Isaías.
Reclámenle a Él. Es más, reclámenle a Dios porque escribieron bajo inspiración de Dios. Es que yo soy tan bueno ¿para qué? Hermano, nada más échese ese trompo al uña. Tan bueno que cree que somos y tan bueno que creemos que son los nuestros. Si no hubieran aceptado a Cristo con toda su bondad, ¿a dónde iríamos? Entonces, ¿dónde queda lo bueno que somos? ¿No dice la Biblia que nuestras justicias son como... ¿Y sabe a qué se refiere el trapo de inmundicia? No lo voy a mencionar. Hermano, siendo viles pecadores, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros. ¿Sabe para qué? Para obrar reconciliación. Hermano, ¿por qué perdonar? Porque se supone que tenemos por Dios al ejemplo perfecto, a quien debemos imitar. Hermano, ¿por qué perdonar? Porque cada vez que yo voy a Él arrepentido, Él me perdona. Él me perdona. Y si me voy sin pedirle perdón, si soy salvo, hermano, voy a estar en el cielo. En el cielo se me quitará lo amargo. Pero alguien que se va sin reconciliarse con Dios, hermano, por más que sea el Papa o la reencarnación de la Madre Teresa de Calcuta, hermano, sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay salvación. Hermanos, termino mencionando nuevamente, ¿por qué necesitamos perdonar? Número uno, ¿por qué, hermanos? Para vivir en completa paz. Número dos, hermano, ¿por qué debemos perdonar? Porque Dios lo manda. Número tres, ¿por qué debemos perdonar? Para que Satanás no nos gane en la carrera. Y número cuatro, ¿por qué debemos perdonar? Tenemos al mejor ejemplo. Y número cinco, ¿a quién necesito perdonar? Eso, dejemos que el Espíritu Santo... ¿A quién necesito perdonar? Ahora, ¿a quién necesito pedir perdón? De la manera que Cristo lo hace, estemos dispuestos a hacerlo.